Bueno, cada vez menos días para el 11 de agosto, para las primarias. Enseguida vamos a hablar de las encuestas, de los números. Los tenemos al analista aquí, Jorge Giacobbe. Pero, ¿cuál es la posición de la CGT? Algunos dicen que, bueno, lo mejor es la neutralidad. Lo dicen desde adentro mismo de la Central Obrera. Bueno, estos muchachos otros dicen, no, en realidad hay que apoyar, obviamente, a Alberto Fernández abiertamente. Acá están reunidos, hoy se reunía la mesa chica, esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, Natalia. Vamos a ver si sale una postura concreta y consensuada. ¿Será posible? ¿Con quién se queda la CGT? Bueno, hoy ya hubo, ¿no?, una declaración de Daer en las redes sociales aclarando lo que fue la tapa del día de hoy de un matutino porteño que había dicho que la CGT se iba a mantener neutral. Dijo, de ninguna manera. Incluso hoy Hugo Moyano salió a decir, bueno, si no se mantiene neutral, digan a quién no van a votar, ¿no? O sea que están presionando obviamente a un sector de los gremios para que se definan si finalmente o no. Dar lo que dijo la CGT, siempre peronista. En definitiva, para que se defina por la oposición. Y nunca vamos a votar por Macri. Eso fue lo que dijo... Por los trabajadores que se defina más que nada, ¿no? Sí, Un gobierno que te dice que va a flexibilizar, que dice que va a ajustar. Yo creo que más que definirse por un gobierno, por un candidato, se tiene que definir para defender al salario de los trabajadores. Yo creo eso mismo, que las centrales de trabajadores y los gremios, más que adherir a un partido político y verticalizarse con un partido, tienen que poder trascender las gestiones de gobierno y defender los derechos de los trabajadores. Porque incluso cuando van los de las más afines a tu gobierno, tienen que poder mantener posiciones, porque después, si no, se arrepienten todos. Lo que no cabe duda es que frente al gobierno de Macri, la definición de que son oposición no puede tener ninguna duda, porque este gobierno hizo bolsa a los trabajadores con empleo y a los precarizados los dejó fuera del sistema directamente. Y todo esto en el marco, Natalia, además, donde hace muy poquitos días ya empezó una cruzada del propio presidente Macri contra algunos sindicalistas, ¿no? Directamente, que los trató de mafiosos. Sí, lo dijo públicamente, incluso cuando fue el conflicto de los aeronavegantes, ¿no? Que le pegó a Viró y lo vinculó con algún sector del kirchnerismo y también con Palazzo de la bancaria. Bueno, ya se empiezan a mostrar los ejes, ¿no? Los ejes políticos que va a apuntar el gobierno, ¿no? Sobre todo a sectores de la oposición que tienen que ver con los gremios, con la corrupción y con algunos otros temas vinculados, por ejemplo, al narcotráfico, que ya lo ha hecho el gobierno vinculando a la cámpora con el narcotráfico. Jorge Giacobbe, analista político, recién lo presentábamos. ¿Qué postura o qué relevancia, en todo caso, política tiene lo que diga la CGT? Lo que diga la CGT. Mira, poco y nada. Hay que entender que el sindicalismo argentino tiene 8% de imagen positiva. 8% de imagen positiva, con lo cual ni sus propios trabajadores opinan bien de ellos. Pese a que los utilicen todavía como herramienta para ladrarle al poder, para una conquista salarial o una conquista laboral en general, digamos. ¿Okay? Ya no conducen a la gente como aquel sindicalismo en el cual fueron forjados. Se supone que están ahí porque fueron votados por sus trabajadores, ¿no? Claro, se supone, decís vos, y me parece que también que está bien aplicada la palabra, digamos. Las elecciones internas de los gremios están envueltas en algunos casos en mantos de sospecha. Pero lo cierto es que no es que conducen a la gente, no es que los sindicatos dicen vamos a votar para acá, vamos a votar para allá, y la gente que labura y está afiliada hace lo que ellos quieren. Como todas las instituciones, como todos los políticos, no pueden conducir a la opinión pública. Jorge, en las últimas horas se empezó a hablar de que Macri en los últimos 15 días subió 2 puntos. ¿Crees que estas medidas que está teniendo el gobierno de impulsar el consumo, por ejemplo, con las motos, ahora lo de los créditos UBA, puede revertir la posición que tiene hoy frente a Fernández? Nosotros vimos a los números del gobierno subir los últimos 2 meses. Y hay en el análisis político nacional una explicación monocausal de eso, que tiene que ver con que el dólar se calmó y con que hay alguna especie de parate, por lo menos en la caída de la economía. Y yo creo que hay un fenómeno más complejo que eso, que tiene más que ver con que Cristina presentó fórmula, con que el kirchnerismo se empezaron a mostrar triunfalistas, exaltados, y eso genera la activación de sus anticuerpos, digamos, la activación de sus antibióticos. En todo par de opuestos, dice la teoría de par de opuestos que usan mucho los historiadores,
donde dos identidades se conforman entre sí, sobre todo por oposición. Cuando estimulás un polo, necesariamente se estimula el otro, ¿no? Claro. Sí, no, está bien. Yo le quería preguntar por los indecisos, ¿no? Porque se habla de una cantidad bastante grande. Todos los encuestadores van entre 10 y he leído hasta 30, hasta 40% indeciso. Esos indecisos, ¿hacia dónde van a llevar su voto? O por lo menos, ¿qué análisis haces vos, no? Digo, ¿van a ir hacia el macrismo o hacia el kirchnerismo en algún punto? Hay que analizar varias cosas. 10% de indecisos a esta altura no es mucho. No es mucho. No es mucho. Y hemos tenido 10% de indecisos hace años, con lo cual Sí. las posiciones respecto de Macri y de Cristina, sobre todo de Cristina, en la opinión pública están muy sólidas, están tomadas hace años. La gente formó opinión sobre ellos hace años. ¿Bien? Para las PASO, por ejemplo, estamos teniendo eso, estamos teniendo 5, 6, 7 puntos de indeciso que me parece muy bajito. Y que si no se definen por Cristina y no se definen necesariamente por Macri, lo que demuestran es que pertenecen al grupo de personas que se quiere fugar de la pelea principal, que no quiere participar de tener que elegir entre Frankenstein y el hombre lobo. Hay otro público importante para la PASO, sobre todo, que es el público que no va a ir a votar, el ausentismo. ¿Ok? ¿Es mucho? Nosotros- ¿Es mucho? Nosotros hoy tenemos nuestra última encuesta con 3% de diferencia a favor de Cristina, pero con 1.4 de ausentismo. Si es ausentismo, no es 1.4. Y se parece más al 6% que fue en la elección real del 15, 2015, entonces claro. la diferencia va a ser más, ¿ok? Porque el voto blando es el voto de Macri. Jorge, hoy por hoy. Esperá, Sí. así termino lo anterior. Sí. En la segunda vuelta hay 14 puntos afuera. No son necesariamente indecisos, vienen de votar a Experta, Labaña, Gómez Centurión. Es decir, vienen de votar otras fórmulas. Cuando se quedan frente a Frankenstein y el hombre lobo no saben qué hacer, no quieren pensar. Pero ese voto se va al macrismo. No todo. Ese 14% que va a definir quién es el próximo presidente es el más importante de todos. Claro, ahí está. Ahora, Jorge, el otro día hablaba con una persona, una consultora, y me decía, el gobierno tiene gran capacidad para movilizar, para incentivar, digamos, para aguijonear ese voto indeciso en la última semana de las elecciones. Lo hizo en el 2015, lo hizo en el 2017. ¿Vos estás de acuerdo o no? Bueno, si lo hizo en el 2015 no era en gobierno, ¿no? Por lo cual estaremos Sí. hablando de que el espacio político tiene esa capacidad o no. Está bien. No, yo creo que ellos se la asignan, creo que hay gente que la ve, pero me parece que en definitiva lo que está moviendo las voluntades del electorado es qué tipo de fobia tenés. ¿Tenés una fobia a Macri? Usás a Cristina como herramienta. ¿Tenés una fobia a Cristina? Usás a Macri como herramienta. Le tenés una fobia enorme a los dos. Te fugás por cualquier lado. Hasta tanto la segunda vuelta te meten en un callejón sin salida, digamos. Dentro de ese público que falta definirse en la segunda vuelta, sí demuestran un poco más de fobia sobre Cristina que sobre Macri. Claro. Pero de todas formas, cuando lo proyectás te dejan 51,5 a favor de Macri, con lo cual sigue siendo una moneda al aire. ¿Vos crees que se puede resolver realmente en la primera vuelta la elección? No. No. Va a haber balotaje. Va a haber No. balotaje. Hoy Cristina y Alberto están midiendo 40 puntos. Por supuesto, Están en empate técnico. no. Él tiene- En la general Sí. hay 3 puntos de diferencia ¿A favor de? a favor de Cristina y Alberto. Sí. Que están midiendo 40 puntos, 41 puntos si querés. Sí. Macri y Pichetto están midiendo 37. ¿Ok? No alcanza, no hay de dónde rascar Claro. los 5 puntos que faltan para llegar a 45. Para que te des una idea. Si yo saco todas las opciones y mido segunda vuelta, me da 43 a 43. Ni siquiera llegan a 45 en la segunda vuelta. Sí, Jorge, digo, esto que vos decís, ¿no? El 41-37 es para las generales de octubre. 40-37 para las generales de octubre. Ahora, ¿qué pasa si en las PASO hay una gran diferencia entre la fórmula Fernández-Fernández y Macri-Pichetto? Digo, no sé, porque eso me parece que es lo que se juega después en octubre. Medir ahora octubre es raro, es muy difícil acertar. Me parece que después el que vota en las PASO la fórmula que quiere, en octubre ya piensa distinto, vota distinto. Yo no creo sé si que- pensás lo mismo. No, yo creo que va a ser más difícil medir la PASO que medir la general. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál va a ser el ausentismo. ¿Ok? Yo te decía antes, cuanto más ausentismo, menos votos de Macri. Si el ausentismo se parece al 15, va a haber 6 o 7 puntos de diferencia en la elección probablemente. ¿Ok? Y eso, respondiendo a tu pregunta, eso va a disparar dos grandes procesos. Los dos relacionados con el miedo. Uno le favorece al gobierno, otro lo desfavorece al gobierno.
El primero dice así, cuando Cristina ponga 38 puntos en la urna, mucha gente se va a asustar. Y va a salir a bloquearla. En la general va a salir a asegurarse de que Cristina no pueda ganar. Por eso es lo que yo te decía de las PASO. Bueno. Eso, el efecto que favorece al gobierno. El efecto que desfavorece al gobierno es que si la diferencia es de 6, 7, 8 puntos, el que se va a volver loco es el mercado. Y ya sabemos lo que pasa cuando se vuelve loco el mercado. Son muy miedosos, están metidos en un microclima que es muy particular. Si hay 7 puntos se van a tirar al piso, van a convulsionar, se les van a dilatar las pupilas. Va a haber presión sobre el dólar y veremos si el gobierno tiene la capacidad de frenarlo. Esa imagen me encantó. La de las pupilas dilatadas. Sí. Sumamos Igual nueva el mercado información. responde al gobierno. Sumamos nueva información y seguimos contigo, Jorge. Reiteramos. Informe del Fondo Monetario. Habrá 40% de inflación y caída del PBI. La letra chica del Staff Report que difundió hoy el Fondo Monetario Internacional dice que el fondo le da al Banco Central, lo arma al Banco Central contra una eventual corrida contra el precio más importante que miran todos los argentinos, el precio del dólar. El Banco Central va a tener más poder de fuego para actuar en un mercado, Gustavo, que se llama el mercado de futuro. Claro. Va a poder tener más posiciones vendidas si eventualmente el resultado de las PASO no lo favorece y tiene que salir a sostener el precio del dólar. Bueno, Bueno, Juan, a todo ver, Juan. indicaría que están apoyando al gobierno. Claro, están apoyando al gobierno y no al país. Es lamentable, ¿no? Porque es triste, pero es la realidad. Por eso te digo que los dólares que presta el Fondo Monetario, según el Estatuto Constitutivo, en el artículo 6, no se podrían ir en la rueda cambiaria. Y después toda esa deuda la vamos a pagar todos nosotros. Pero como decía Juan, también le dan herramientas en dólar a término, en operaciones a término, que es el futuro. Es lamentable lo que está pasando realmente porque en términos de economía, David Lipton salió a felicitar al gobierno por las medidas económicas, por el resultado económico, y lo que describimos nosotros los economistas, que todos los días tenemos un desastre nuevo. O hay pobreza, o cae el consumo, o hay desempleo. Y eso parece no interesarle ni al Fondo Monetario ni al ministro de Hacienda. Que el ministro de Hacienda, en estos 3 años, no pudieron controlar la inflación. Las metas del 5%, estamos en el 55%. Y ayer salió a decir Nicolás Dujovne que si ganan las PASO, ahora sí van a bajar la inflación. Es lamentable todo, es lamentable, eso no lo dijo nadie. El ministro de Hacienda dijo eso, que si ganan las PASO, ahora sí van a bajar la inflación. Pareciera ser, muchachos, que se ríen de todos nosotros. Y es la realidad. Jorge, ¿esto ayuda de cara a las elecciones? ¿Esto del Fondo Monetario? ¿Se ayuda, Sí. ¿se ayuda de cara a las elecciones? Mira, yo no creo que tenga un gran O sea, el impacto. factor Fondo Monetario, ¿cómo juegan en esto, en, la Sí. en este año clave? Yo no creo que tenga un gran impacto de opinión pública. Te vuelvo a decir, ¿No? no. Me parece que está el corazón de la Pero decisión el presidente Macri es dramático. Llegó a decir, acá se juega hasta la democracia. Sí, totalmente. Y ellos se ponen dramáticos. Y lo viven dramáticamente. Pero el corazón de la decisión que tienen que tomar los argentinos es emocional y tiene que ver con a quién le tenés más miedo. El resto... Si a Cristina o a Macri. Si a Cristina o a Macri. El resto es todo Bueno, esa es la polarización. una arquitectura, una fantasía, una puesta en escena con argumentos, con unos vamos a vivir bárbaro, con los otros todos vamos a morir, y este tipo de exageraciones, digamos, que es lo que hay que transitar porque hay que hacer una campaña y tienen que decir alguna cosa, digamos, pero en definitiva las decisiones Ahora, que ¿me tienen que tomar los permitís? argentinos son las mismas que el 2015. ¿Me dejás decir Sí, algo? María José. La verdad que tu descripción descarnada nos pone en un escenario que es patético de verdad, ¿no? Porque yo recuerdo cuando empecé a hacer política en la década del 80, teníamos la alegría de recuperar la democracia y sigo teniendo una especie de mafalda adentro que me llega a seguir defendiendo causas, ideas, proyectos, propuestas. Entonces, la verdad que me disgusta que todo nos vaya acorralando en esta grieta donde sean dos fobias las que decidan. Aparte, pongamos sobre la mesa que en las PASO hay muchas alternativas, que la gente está muy cansada de la grieta, que está mal
que digamos exclusivamente que vamos por la fobia a la inflación y lo económico o la fobia a la corrupción, que hay otras cosas para discutir, con respecto, que necesitamos pasar las pasos, muchas fuerzas políticas que tenemos conocimiento y proyectos y que vamos a no dudar María José, qué caminos hay que tomar. con respecto a eso, pero que quería tenemos preguntarte. que poder tener visibilidad y poder decir las cosas que Perdóname, queremos. es cierto que la PASO, por supuesto, hay muchas opciones, también las va a haber en octubre. Me parece que las terceras fuerzas se tienen que preguntar por qué no pueden llamar la atención, esa era mi pregunta. ¿Por qué la gente no puede percibir que tienen algo mejor? Otra opción. O esas no lo tienen. En primer lugar, porque hay grandes aparatos mediáticos y comunicacionales y recursos detrás de las fuerzas políticas preeminentes. Digamos, a vos no se te escapa que no es lo mismo tener el aparato político del Estado o un partido grande que ser una fuerza incipiente, que nadie se entera que vos estás armando una lista. El segundo punto, María José, es que hay que entender cómo funciona la lógica de toma de construcción de decisiones de los seres humanos. Sí. ¿Ok? Que es mucho más emocional que racional y que lo que es horrorizante también es atractivo. ¿Lo que es? Lo que es horrorizante también es atractivo. ¿Y eso qué significa? Por eso, contexto. esta pelea entre Frankenstein y el hombre lobo, por más que todo el mundo la vive con asco, también atrae como un programa de televisión de esos que todo el mundo ve, pero nadie dice que ve porque son vergonzantes. Nosotros hacemos todos los meses un ejercicio que es muy lindo. Le pedimos a la gente que nos definan en una palabra cada uno de los candidatos, ¿no? Claro, si todos fuésemos racionales. Yo la verdad que quiero que competir termine, ¿sí? proponiendo cosas propositivas, Ok. defendiendo causas. La verdad que si obtenés o no una banca es secundario en un punto, pero lo importante es que puedas decir algo propositivamente. Yo creo que la gente está repodrida de la política en general. Absolutamente. Porque lo que siente es que le dan el poder de la administración del Estado y cada vez está peor. A veces algunos disciernen que lo hicieron estos o lo hicieron aquellos, pero Pero atendeme esto, puteada mirá. es general. En el sentido de lo que vos decís, escúchame esto. En el sentido de lo que vos decís, te voy a contar este ejercicio. Defina a cada candidato en una palabra. ¿Cómo lo define? A ver. Le damos a la gente un espacio en blanco, la gente escribe lo que quiere. La palabra que más aparece para definir a Cristina es corrupta. La palabra que más aparece para definir a Macri es inútil. La palabra que más aparece para Alberto es panqueque y la palabra que más aparece para Pichetto es traidor. Entonces los argentinos se dan cuenta que tienen que ir a decidir entre una corrupta que va con un panqueque y un inútil que va con un traidor. Y eso define cuál es el nivel de hastío que hay ahí afuera. Bueno, pero si ese horror no lo puede romper ningún tercero, es porque ningún tercero tiene nada mejor, eso está claro también. a eso quería preguntarte. ¿Qué le cometieron faltó? algunos errores graves. Déjame, María José, preguntarle esto. ¿Qué le faltó, por ejemplo, a Labaña para diferenciarse o en qué se equivocó un Labaña que sonaba al principio de esta historia como el hombre que iba a romper el tablero, a patearlo el tablero? Pero Labaña no lo tuvo nunca. Sonaba en esta historia porque fue una gran operación mediática, pero fue un blef. Labaña nunca midió 15 Cuando puntos. se rompió nunca midió Alternativa 20. Federal se le fue todo. O sea, No, pero se fueron las se- alternativas, diríamos. no, pero es al revés. Se fueron porque no medía. Claro. Porque mintieron que medía, pero no medía. Si no los hubieran ido, ningún político se va de algo que es negocio. Ahora, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Pues es el distrito electoral más importante del país. ¿Estás midiendo vos la provincia? Sí, la última encuesta nos dio que Vidal está arriba apenas por centésimas. Es una moneda O sea al que aire. se igualó, porque en algún momento, venía- hasta la venía semana abajo. pasada, Claro. estaba Axel Kicillof bastante más arriba. No, nosotros nunca tuvimos a Kicillof ok. arriba. Tuvimos a Vidal 2 puntos, 3 puntos arriba, como mucho. Y ahora sí se emparejó. Y es una elección que se va a decidir en la Entonces al revés, fiscalización. para ustedes Axel creció un poquito. Para nosotros Axel creció, Claro. que es un candidatazo, digamos. Para el público kirchnerista Axel es un candidatazo, no tiene nada que ver con Aníbal, ¿no? Claro. Que Vidal vaya con Macri a la cabeza, ¿le resta en la provincia? Sí, Macri es un yunque en la cabeza para Vidal, por supuesto. Vidal va a tener que conseguir 7 puntos y medio, quizá 8 de corte de boleta, más que lo que consiguió en el 2015, que ya fue un suceso para poder ganar esa elección, ¿no? Vos porque dijiste que la fórmula FF puede traer crisis institucional. Yo dije eso. En algún momento, como que podría llegar a ser algo así como Cámpora al gobierno, pero no al poder. No, lo dijo mi padre, que a él le remitía Sí. a esa idea de que hay alguien en el poder ¿Vos y crees hay, que realmente puede ser y eso? hay ¿Puede otro traer esa crisis? en la presidencia. Creo que van a atravesar un conflicto de la misma manera que se hubiera ganado Scioli. De la misma manera que sucedió entre Néstor y Duhalde, digamos.
en algún momento se da una noche de bastones largos, porque tienen dos lógicas diferentes. Ajá. Yo creo que eso generaría una crisis adentro del espacio político, no una crisis para todos los argentinos, digamos. No veo un cataclismo, pero sí en algún momento va a haber una noche de bastones largos y uno va a dominar al otro, digamos. Jorge, ¿cómo analizás lo que es la campaña política que está encabezando Cristina Fernández de Kirchner? Digo, por ahora está, salvo el fin de semana que no se dedicó a hablar tanto del libro, está bastante corrida. No hay campaña. No compartió ningún acto público con Alberto. Digo, ¿pensás que se está guardando para una segunda etapa o que se va a mantener en ese lugar de segundo puesto? Tanto Cristina como Macri, que tienen más de 55 puntos de imagen negativa, se dan cuenta de que irritan a aquel último público que tienen que salir a conquistar. Los grupos de campaña se dan cuenta que esos no son los elementos con los cuales tienen que seducir a la opinión pública, a esa parte de la opinión pública. Entonces van a tratar de mostrarlo lo menos posible. De todas formas, Cristina, estando en la boleta o no estando, como sujeto tácito o explícito, con la campaña de la señora buena o con la campaña de la señora mordiendo los dientes, Cristina te pone 38 o 40 puntos en la urna. Yendo con Alberto, yendo con Scioli, con un POTUS, alquilando un vientre para ir a la elección, ¿de qué manera? ¿Y cómo lo ves Alberto, candidato? A ver, no es un hombre que aporte puntos, no es un hombre que aporte votos, solamente le cambia el pH a la fórmula, digamos, una especie de mutación de la fórmula para decirle a la gente, vieron que no somos tan anormales, vieron que no tenemos tanto voltaje. Y una persona de bajo voltaje a la cabeza. Ahora, el problema es que tenés que esconder no solo a Cristina, sino que tenés que esconder a todo el kirchnerismo y es medio difícil. ¿Y a Pichetto? Pero ¿Qué le a mí aportó me Pichetto? interesaría decir algo en Collana, relación Collana. a esto, porque esta idea de que lo pone Cristina es manejable, digamos, yo tuve una experiencia personal durante estos años políticos, invitada al gobierno CAP por Alberto en su momento. La verdad que me parece que es un cuadro político, tiene formación, es una persona con pensamiento propio, te podrá gustar más o menos lo que piensa, pero no me parece que sea un títere como lo pretenden caricaturizar, y me parece que más allá de lo estratégico hay cuestiones de fondo, digamos. Lo que yo intento hacer desde nuestra lista 88, desde nuestro lugar, es en todo caso potenciar algunos temas en donde yo veo que ese espacio político flaquea o no se diferencia tanto del macrismo, para punzar, para incentivar a que se tomen decisiones que vayan más allá de lo que hoy están diciendo. Que me parece que hay otro grupo de gente que se verticaliza, que después levanta la mano en el Congreso, que eso no va a servir. Ahora, por eso te Natalia. digo que Sí. más allá de los miedos, hay que invitar a la población a que vaya a las PASO, que Tal cual. participe, que son obligatorias, ¿no? Es O sea más, que- no son obligatorias, pero Son está bueno que obligatorias la las gente, PASO. incluso Sí, si sí. quiere Son ir a obligatorias. protestar, Son obligatorias. que lo haga con el voto de lo que haga en esta PASO. Quería preguntarle a Total, Jorge. después tiene Sí. tiempo para votar el mal menor en la elección de octubre. Bueno, María José, pero mi rol es el de analista, no el de motivador, ni vendo nada, digamos. Yo sé, Jorge, bueno. Te imaginás que tengo 35 años de militancia política y también sé los miedos y Juan, las sí. cosas ¿Por qué te de la estás riendo? vida. ¿De qué te pero... reís, Juan? No, porque yo pienso igual que Jorge, ¿no? Si esto fuese, la gente fuese racional, y yo creo que ya sabría quién tiene que votar, ¿no? Porque en estos 43 meses de gobierno perdió el salario, perdieron los jubilados, hay Pero le está ajustes. diciendo que la imagen de Macri crece. Bueno, pero tal cual, porque la gente no es racional. Acá hay mucho, digamos, sentimiento y nada de Bueno, razón. hay que ser También hay humilde, bajadas también. de líneas También, mediáticas que son mediáticas, potentes, claro, porque claro. digo, vos te pones en algunos canales y es una cosa, decime qué periodista seguís y te diré quién te va Bueno, está bien, dando pero la después bajada. cada uno, María José, va y Claro. emite el voto no pensando en qué No, periodista hay que me dijo si tampoco- este era malo o claro. bueno. No, es Te una ves cosa. subestimar, No hay que subestimar a al la gente, a la televidente. sociedad. No, por eso digo que no es racional. Porque realmente el tema de los créditos suba es una engaña pichanga. Por es ahí un lo verso. que Le ustedes están mintiendo piensan, a la gente. por ahí el pensamiento de ustedes es de la minoría y hay que aceptarlo también. No, lo que yo creo que la responsabilidad Por ahí es duro nuestra, aceptarlo, pero por la ahí es así. responsabilidad tuya, nuestra, los que estamos al frente de una cámara de televisión y que tenemos la posibilidad
verdad, de contarle a la gente lo que consideramos que es nuestra verdad, es importante porque para mí decirle a la gente que tomó un crédito UBA, decirle la verdad de que esto es una engaña pichanga, es una mentira, que si fuese verdad, no tomarían de octubre de 2018 a diciembre, lo tomarían desde marzo del 2016 y encima lo harían directamente por el aumento de salario, no encima de un 10%. Le están engañando a la gente. Son 230.000 familias que la está pasando muy mal. ¿Vos viste el eslogan de campaña de Macri? ¿Vieron el eslogan de campaña? ¿Cómo alguien puede creer, sinceramente, de vuelta en la mentira que significa decir no lo pudimos hacer hasta ahora, pero ahora viene, ahora es la parte donde vamos a lograr el proyecto? Sí, o sea, le quiero ¿Los cimientos de qué? ¿Un pozo hicieron? No, le quería preguntar a Jorge, que quedó pendiente la pregunta de Pichetto. ¿Qué le aportó Pichetto a Macri? Hoy se conoció el primer spot de campaña, los dos juntos. Digo, no sé si va a haber en algún momento algún spot de Cristina y Alberto. Pero bueno, ¿qué le suma a Pichetto a esta fórmula? Igual que Alberto, votos no. Ajá. No es que traiga votos Pichetto. A ellos les da la sensación de que Pichetto robustece la fórmula como si en un equipo de fútbol vos trajeras un 4 que puede romper una pierna, digamos. ¿Okay? No es como para andar poniéndose alegre ni sacarle lustre, pero lo necesitas ahí en la defensa. Así como Alberto cambia el pH, la mutación de la fórmula para decir a la gente, vieron que no somos tan anormales, Pichetto le dice a la gente, vieron que no somos tan ingenuos. Y entonces cada uno trabajó una gran imputación de su propia identidad que había desde siempre, digamos. Viste que 6 provincias van con boleta corta, no llevan candidato a presidente. Digo, ¿cómo ves eso con respecto a la independencia o la autonomía de voluntad de algunas provincias de no llevar la imagen ni de Cristina ni de Macri? A ver, la independencia de los que tienen valor local, provincial, municipal, no tiene que ver con una cuestión ideológica, tienen que ver con que no saben qué va a pasar. Claro. Y no tiene ningún sentido jugársela. Entonces buscan o desdoblar sus elecciones de cargos ejecutivos y también, si pueden, descolgar las de los legislativos, salvar sus propias papas y después con los aparatos, insisto, provinciales, municipales que tienen a cargo gente entrenada hace 30 años que fiscalizan elecciones o más, entonces jugar la segunda vuelta. Hablando de jugar, para ir cerrando, ¿te jugás por un candidato, no por militancia, quiero decir, arriesgás quién puede ganar? Nosotros si proyectamos Jugate, esos indecisos de segunda vuelta, no, pero yo no soy un adivino. Y soy un timbeador. De acuerdo a tus números. Por eso, los números. Soy un científico. Está peleado Y la ciencia te lleva hasta un lugar, digamos. Sí. Y donde no. El 13-14% que no se quiere definir en segunda vuelta, cuando lo proyectás de una manera no lineal, te deja a Macri con 51,5. Sí. Y eso en términos estadísticos también es una moneda al aire. Ajá. Bueno. Muy bien. Esperemos que no pase lo que pasó en las elecciones en Estados Unidos, que a Donald Trump le daban un 1% y después terminó ganando. Las encuestas en Estados Unidos decían que Hillary ganaba. Ganó. Claro. Bueno, muy bien, Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Tengo así Bueno,